Apurarnos. Lo que vamos a ver hoy es técnicamente sencillo. Les había dicho la clase pasada que si podían ayudarme a estudiar unos conceptos que se había quedado como tarea moral, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Objeto, exactamente, objeto y clase en programación orientada a objetos. Habíamos dicho que si habían visto, si estaban viendo ya código, ya se habían pasado un poquito. Lo que más me interesaba es que vieran a qué nos referíamos. De hecho, hoy les traigo un pequeño ejemplo y lo vamos a ir pasando a código. Quiero que por favor, si quieren que prenda la luz por un segundo, quiero que me diga si alguien trae la definición de objeto y clase. Aunque esté muy técnica, ya vamos viendo si nos sirve o no. Ajá. Yo tengo aquí la de objeto. Ajá. Me dice que un objeto es una unidad dentro de un programa de computadoras que consta de un estado y de un comportamiento, que a su vez consta de respectivamente datos almacenados y de tareas realizables durante un proceso de ejecución. Bueno, ya eso es todo. Ok, ¿alguien trae otra? Todo lo que dijo es muy cierto, pero obviamente ya está muy técnico el asunto. Entonces quiero a ver si encontrar una más sencilla. Ajá. Un segundito, por favor. Chicos, vamos a hacer lo siguiente. Si nos apuramos, entre más silencio haya, más rápido podemos avanzar. Y si avanzamos más rápido, más pronto nos vamos a cenar. ¿Qué opinan? Entonces, ahora sí, si me pueden ayudar con un poco de silencio para que pueda escuchar a las personas que quieran hablar. Ahora sí, perdón. En la clase pasada tuve con mi profesor de programación, Ajá. que un objeto es un elemento independiente. Ajá. Y es abstracto, que no existe en la realidad en programación. Ok. Pero sigue sin decirnos mucho. Ok. O sea, sí o sea, lo que te dijeron es cierto, pero sigue siendo una definición tanto técnica. Y es abstracto, que dice que no existe la realidad. ¿Y qué más te dijo? Pues que sí que es un elemento independiente. Pues es que, o sea, esa definición aplica a muchas cosas. Elemento independiente que es abstracto. Pero es un poco oscuro todavía la definición. Ajá. Cada objeto creado a partir de la clase se denomina instancia de clase. Por ejemplo, el taxi matrícula BPG7452 es una instancia de la clase taxi. Ok. Sigue estando muy técnico. Alguien que intente hablarlo en español que entendamos todos. Un objeto es una unidad dentro de un programa de computadoras que consta de un estado y de un comportamiento que a su vez constan respectivamente de datos almacenados y de tareas realizables durante el tiempo de ejecución. Que es creo que la misma, ¿no? Que dijo su compañero. Chicos, por favor. Que un objeto es un comportamiento en una dimensión alterna que tiene un comportamiento al momento de ejecutarse. Es que sí tienen comportamiento, desde luego, pero siguen dándome cosas muy técnicas. O sea, ¿cómo? Vamos a plantear la pregunta un poquito diferente. Si tuvieran que explicarle, o sea, sé que ya leyeron sobre esto, no es algo que tengan que saber, por eso justamente estamos acá, pero si tuvieran que explicarle esto a un niño o una niña muy pequeñita, o pequeñito, o a sus abuelitos, que son personas que están completamente ajenos a este tipo de cosas, ¿cómo se lo tratarían de explicar? Ajá. Yo le daría ejemplo. Ajá. Por ejemplo, la clase alumno. Ajá. Tiene su, no sé, el atributo sería nombre, número de boleta, Ok. etcétera, ¿no? Y el objeto ya es la persona en sí. Ok. Por ejemplo, yo, ¿no? El nombre, edad, boleta. Exactamente, eso ya nos va acercando un poquito más, ¿se fijan? En realidad, su compañera dijo, por medio de un ejemplo, las características o las diferentes cualidades de un objeto que ustedes dijeron. Por ahí dijeron que tenían funcionalidad, dijeron que tenían características, que su compañera usó una palabra que dijo atributos, algo así, que ya es también una palabra técnica, pero aún así nos permite fácil entender todo. ¿Alguien tiene alguna otra que quiera mencionar? Ajá. Es una especie de estructura que agrupa datos y funciones. Estas estructuras, campos, se pueden definir y nos permiten manipularlos a través de los campos.
Ok, ¿es un tipo de estructura? Sí, desde luego. De hecho, si ya están familiarizados con la programación en lenguaje C, hay un tipo de directriz en el lenguaje C que es struct, si alguien la recuerda. Struct son básicamente los abuelitos de los objetos. No por nada C++ tomó eso de C, pero ya lo implementó, digamos, de manera nativa, por así decirlo, ¿ok? Ahora, si tuviéramos que decir en la vida real qué es un objeto, ¿cuál sería su descripción? Algo tangible. Algo tangible, o un objeto, ¿qué sería qué más? Un elemento cualquiera. Básicamente estamos rodeados de objetos, ¿cierto? A donde quiera que vamos hay objetos, ¿ok? Entonces, en términos estrictos, incluso los seres vivos se podrían explicar como objetos, ¿ok? No vamos a entrar en este dilema filosófico si lo son o no, pero en términos estrictos, digamos, de lenguaje, podemos explicar que son objetos también. Entonces, básicamente estamos rodeados de objetos. Entonces, si estamos rodeados de objetos, yo pienso que tiene mucho sentido tratar de construir un paradigma, ahorita les explico qué es esa palabra, que trate de explicar la programación en términos de objetos. Si estamos rodeados de objetos en el mundo real, ¿por qué no estar rodeados de objetos en programación? ¿Les hace sentido o qué onda? Sí. Ya probablemente el acercamiento que tuvieron ustedes a programación es con programación funcional. Yo nunca he visto funciones flotando por el aire. ¿O sí? ¿Ustedes sí han visto alguna función así como andando por la vida? No. ¿Objetos? Sí. Entonces, los objetos desde luego son básicamente cualquier cosa, pero nosotros tenemos que ser capaces de categorizar esos objetos. Por eso de ahí viene la habilidad que yo les había mencionado en la clase pasada, que es justamente la abstracción. Básicamente vamos a ver objetos y después de un rato empezamos a comprender cuáles son las características que comparten entre ellos o que los separan de otros objetos. Quedamos que los seres humanos tenemos esta casi obsesión por clasificar cosas. Entonces, ¿los objetos se pueden clasificar, sí o no? Sí. Se clasifican en categorías. Otra forma de llamarle categorías, ¿cuál sería? ¿Cuál? Conjuntos, ajá, también conjuntos de objetos que tienen que ver unos con los otros. Eso es a lo que le podemos llamar clase. Si yo les pregunto, ¿qué clase de objeto es este? Ahora, en específico es un borrador, aquí dice Alfra, y es un borrador que pertenece a Luis. ¿Okay? De todos los borradores del mundo, este tiene unas características específicas y especiales. A pesar de que pueda haber, muy probablemente, porque es un producto que se hace en masa, alguno que sea igual, pero el solo hecho de que sea mío y que yo soy también un ente único, un objeto único en el universo, lo hace particular. ¿Sí o no? O, por ejemplo, a lo que quiero llegar con esto es a que para ustedes es muy fácil identificar qué clase de objeto es. Si yo les digo, esto es un gato, ¿cómo me verían? Exactamente, porque estaría diciendo básicamente una tontería, porque no es un gato, ¿qué es? Es un borrador, fácil. Por eso les decía, ya vamos de gane con estas cosas, porque los seres humanos somos de hecho ya muy buenos para hacer esto. ¿Okay? Lo único que hay que aprender, y eso es la cosa más fácil de todas en realidad, es la sintaxis para expresar esto en una computadora. ¿Okay? Ahora, les decía, esto es la clase de objeto en particular y es muy fácil identificarlo. Ahora, ¿qué es lo que hace a esta cosa, a este objeto, ser un borrador? Borra cosas. Para empezar, que borre cosas, pero yo puedo borrar cosas con lo que sea. Puedo borrar cosas con mi camisa, puedo borrar cosas con la mano. ¿Qué otra cosa? ¿El material también? ¿Otra cosa? Hay una que es la más obvia, ¿eh? Es la forma, por ejemplo. Yo diría como la generalización, porque un print Ajá. es la marca print, pero a veces uno se aprende que el print es el lápiz adhesivo. Ajá. Y así llama al lápiz adhesivo print, aunque no sea print.
Ok, pero eso sigue siendo de todos modos una categoría, una clase de objeto. Si yo les digo un prick, ustedes inmediatamente piensan en un tipo de objeto, que muy probablemente sea un lápiz adhesivo. O sea, puede ser lo mismo con los Kleenex, ¿no? Le llamamos Kleenex a las toallas de papel. A lo que ibas como justamente programamos una máquina, Ajá. porque se programa no solamente, o sea, lo que tú ves tú lo puedes identificar así, pero es como si hubiéramos sido programados por la publicidad. Ajá. O el trato, ¿no? Así lo vamos relacionando. Ok, en este caso es la publicidad, pero en realidad, si lo piensan bien, es la vida en general. O sea, ustedes ya vieron muchas veces, o lo escucharon muchas veces. O sea, aquí fue por casualidad que muy probablemente esa marca es la única que vendían por mucho tiempo. Los chicles, que no O son lo- chicles. Exacto, o te lo enseñan, exactamente. Y pasa con muchas cosas, pero lo que yo les quiero decir es que la pregunta ¿qué clase de objeto es algo muy fácil de responder, ¿ok? Pueden pensarlo con cualquier cosa. ¿Qué clase de objeto es esto? Audífonos. ¿Qué clase de objeto es esto? Es muy fácil. No es cualquier termo, tiene ciertas características que lo hacen ser diferentes a otros termos, porque este es de plástico, pero hay termos de metal y otros materiales, ¿ok? Muy probablemente sea, a lo mejor hay de madera, no sé, en algún caso por ahí medio raro, pero el chiste es que es muy fácil distinguirlo. Ahora, ¿qué clase de objeto es? Ahora, si volvemos la pregunta un poquito diferente, o más bien lo volvemos una afirmación, y yo les digo, ustedes me van a responder sí o no, ¿esto es una clase de termo? ¿O es un ejemplo de termo? Un ejemplo, es una clase, ¿no? Sí. ¿Qué es? Sí. Un ejemplo. Es un ejemplo de, ¿por qué? Porque Al decir clase de objeto, ¿a qué nos referimos? a los estándares comunes que debe tener. Pero hay un alias para eso. Al Al concepto, exactamente. Es el concepto, que era lo que veíamos ayer. Los conceptos son cosas abstractas. En realidad, esta cosa no existía en el mundo, a alguien se le ocurrió, lo fuimos viendo todos y después de un rato fue muy natural para nosotros tener en la cabeza el concepto de termo. Incluso no necesitamos ver uno para saber cómo es, ¿ok? O sea, si yo les digo, tengo en la mano una credencial, y si yo hago esto y hago así, ¿qué me dirían? Otra vez. Pues está raro, ¿no? Porque eso no es una credencial. Porque en mi mente las credenciales pues son pues más o menos de este tamaño. Puede ser que sea más grande, más pequeña, no sé. Blanca, roja, azul, no importa. Puede ser de plástico, de metal, de madera. Pero el requisito casi siempre es que sea plana y que tenga algún tipo de información en ella. Si no cumple esas características, entonces no es una credencial. No es un objeto de tipo credencial. Aquí lo que vamos a ver tiene que ver específicamente con distinguir los ejemplos de un tipo de objeto y el tipo de objeto. Acuérdense que el tipo de objeto siempre es el concepto. Nosotros en programación siempre vamos a tratar de construir primero un concepto. Vamos a, entre comillas gigantescas, explicarle a la computadora un concepto. Y a partir de ese concepto vamos a crear diferentes ejemplos de ese tipo de objeto. Es decir, que si yo le explico una vez a la computadora el concepto de termo, yo puedo de manera muy fácil y barata en términos de cuánto tiempo me tardo y cuánta energía tengo que gastar para poder hacerlo, puedo hacer 1000, 1 millón, 10 millones, básicamente los millones de registros que aguante la memoria de la computadora de ejemplos de termos. ¿Ok? Todos ellos podrían ser diferentes entre sí sin ningún problema. Pero todo eso a partir de un ejemplo de. Entonces, fíjense, vamos a ponerlo como una terminología. Ahorita pasamos al proyector, que les tengo por ahí un par de cosas que es justo del ejercicio, pero es muy fácil de entender. Aquí vamos a tratar de explicar conceptos que son técnicos. Vamos a primero hablarlos en términos de palabras que todos los humanos normales y todo esto podrían entender, los mortales. Y después vamos a decir la palabra técnica que nos va a hacer sonar bien cool cuando vayamos a una entrevista de trabajo. Entonces van a decir, no, instancias, objetos y redundancia, recursividad y todas esas palabras las vamos a aprender, pero vamos a ver los sinónimos simples. O sea, le puedes llamar, no sé, de una forma muy, muy fancy y puedes tener la palabra normal, ¿vale? Entonces, dijimos que es clase y objeto. ¿Ok? ¿Cuál no puede existir sin cuál? El objeto.
El objeto no puede existir sin la clase. ¿Quién está en desacuerdo con esta afirmación? ¿De qué? El objeto no puede existir si no existe antes la clase. ¿O es al revés? No es al revés. ¿Por qué? Porque, como usted lo dijo, es un objeto de tipo credencial. Ahí estamos hablando que el objeto de tipo credencial es su clase, a la que pertenece. Si tenemos primero el concepto, que ¿a dónde lo vas a clasificar? Para empezar, tienes el concepto, vas a crear el objeto y después vas a hacer la clase. ¿Cómo puede ser un objeto de algo que no está definido? Bingo, ahí está. Fíjense, su compañero dijo algo, es una pregunta muy razonable. ¿Puedo inventar algo que ni siquiera he imaginado? No, ¿verdad? Siempre tengo que imaginarlo. Si lo pensamos bien, a excepción de los objetos que están en la naturaleza, la mayor parte de objetos fueron inventados por alguien. ¿Okay? Eso que implica que primero fueron una idea, un concepto completamente abstracto, y después puso manos a la obra y lo convirtió en algo real. ¿Okay? En otras palabras, ¿alguien pudo haber fabricado este termo sin antes haber imaginado o entendido qué es un termo? No, no se podría. Entonces, Una clase podría ser como el molde de galletas y un objeto de la galleta. Exactamente. De hecho, así es. Y fíjense, ahí les va. Ok. Justamente, para allá vamos. ¿Vale? Entonces, fíjense, la clase siempre hace que el objeto pueda existir. ¿Ok? Vamos a ver el sinónimo de clase. Pueden llamarle concepto y pueden llamarle instancia o materialización del objeto, podría ser. Otra forma de llamarle sería ejemplo de clase. ¿Okay? Es básicamente aquí está. Es básicamente un prototipo, ¿ok? La palabra técnica, la palabra que van a ver mayoritariamente en los libros de programación es clase y objeto. Probablemente también terminen viendo mucho instancia. De hecho, a mí instancia se me hace un poquito más descriptivo para todo este asunto. Chicos, acuérdense, para que nos podamos ir temprano necesitamos terminar esto súper rápido. Porfa, ayúdenme con el silencio para que pueda escucharlos y ustedes me puedan escuchar bien. Yo iba a pedir algo porque nos avisó una maestra que no íbamos a tener clase mañana de matemáticas. Ok. Para avisar. Bueno. Servicio a la comunidad, para que no vayan a venir a clase de mate. Ok. Y es viernes. Y díganme qué es la última. Sí, bueno, Ya era mucho pedir, pero bueno. Ok. Entonces les digo, no puede existir básicamente el objeto si no existe previamente la clase. En otras palabras, tenemos que explicarle a la computadora qué es una clase para poder nosotros construir objetos. Ok, en esta imagen que vemos en el proyector, justamente nos dice, tenemos que construir el concepto de manzana para poder después crear copias de esa manzana. Su compañero hizo una analogía bastante acertada, que era que entre los moldes y la galleta, tratando de hacer un esfuerzo de pasar este tipo de forma de pensar de clase-objeto. ¿Cuál sería la clase en esto? El molde. Y el objeto sería entonces la masa o la galleta, que básicamente el molde es lo que hace que sea una galleta de una forma de un rompecabezas, o sean galletas con forma de un hombrecito de jengibre. ¿Okay? Quiero que se fijen cómo a partir de un mismo molde se pueden crear más bien son objetos del mismo tipo, porque desde luego a partir de un molde de galletas no puedo crear un balón. ¿O sí puedo? Tienen que ser objetos de la misma clase, del mismo tipo. ¿Okay? Yo defino un concepto y a partir de ese concepto puedo crear ejemplos de. Si hacemos zoom a esta imagen,
se puede notar que a partir de este molde, lo que hicieron fue crear galletas. ¿Todas son iguales? No. Entonces, ¿por qué se pueden crear galletas que a pesar de que siguen siendo galletas, son diferentes un poco entre ellas? ¿No el molde hace que estrictamente todas sean iguales? Es la idea. En realidad, ¿qué es lo que hace el molde? Nada más. Da la figura y da las cualidades. Obviamente involucra otras cosas. No podríamos llenar ese molde con plástico derretido. ¿Ok? ¿Podríamos o no? Ok. A lo mejor tendríamos que tener restricciones concretas, ¿no? Porque si alguien pone plástico derretido ahí, probablemente tiene ganas de morir o matar a alguien comiéndose una galleta de esas. ¿Ok? Entonces tú dices, bueno, una galleta para empezar tendría que ser comestible, ¿no? Por definición. No se me ocurre una circunstancia en la que una galleta tenga sentido que sea de plástico. No sé que sea decorativa incluso. Podría ser una galleta decorativa, por ejemplo. No sé. Pero si se fijan, el molde lo único que provee es no otra cosa que la forma de algo. Nada más. Entonces, si decimos, ya entendimos todos qué es clase y objeto, en términos muy generales, ¿vale? Lo vamos a ir pasando poco a poco a programación, pero vamos a hacer un ejercicio extra y se les va a quedar una actividad, incluso la podemos hacer en clase, hoy si nos da tiempo, si no, la siguiente. Pero bueno, vamos a avanzar con esto. Ok. Es Nemo, ¿cierto? Pero, ¿Nemo qué es? Es un pez payaso, justamente. Este lo tengo acá. Bueno, el otro de hecho no era Nemo, era su papá, era Marlin, exactamente. Pero fíjense, entonces es un pez payaso, ¿ok? Entonces podemos asumir con esta forma de pensar que eso que vemos ahí en el proyector es un pez payaso y a su vez es un, en estricto sentido, dijimos que son, bueno, también, y para allá vamos justamente, pero ¿es un objeto, sí o no? Sí. ¿Ok? De la clase peces. Es un objeto de la clase pez, exactamente. Entonces, fíjense, por ahí, creo que su compañero dijo peces, ¿ok? En plural. Tenemos que tener cuidado con el estilo de decir las cosas. Generalmente, los compiladores no se enojan con ustedes si lo ponen en plural. O sea, no es como que ya aviente todo y digan, no puede ser, pusiste plural. No voy a seguir así. Pero siempre una buena forma de redactar su código cuando están definiendo prototipos, conceptos o clases es que lo definan en singular, ¿ok? Entonces es un objeto de la clase pez, ¿ok? En otras palabras, el pez payaso es un tipo de pez y un pez a su vez es un objeto, ¿ok? Esta forma de funcionar la tiene cualquier lenguaje orientado a objetos, ¿ok? Ustedes pueden asumir, en el caso de Java, por ejemplo, que todas y cada una de las cosas que ustedes pueden ver, exceptuando obviamente los operadores y demás, que son otras cuestiones del lenguaje, pero todas las cosas que ustedes pueden usar y donde pueden guardar o operar datos, básicamente son objetos. Si somos estrictos, son punteros a objetos, pero eso es como otra cosa. Ya iremos entendiendo bien cómo funciona Java en particular, ¿ok? Con otras cuestiones que tiene. Pero entonces, este es un objeto de la clase pez, que a su vez es un objeto por sí mismo. Ahora, ¿esta cosa qué es? ¿Qué tipo de objeto es? Es un tiburón, ¿ok? Pero igual es un pez. Y grande, ¿ok? Entonces, fíjense cómo somos los humanos somos buenísimos en esto. Y no nos crea tanta confusión. Probablemente a un niño, o nosotros cuando fuimos pequeños, a lo mejor nos sorprendió al inicio decir, ¿es un pez? O sea, ¿están diciéndome que esto y esto son el mismo tipo de objeto? ¿Cuál sería la respuesta? En estricto sentido, no son el mismo tipo de objeto, pero si nos vamos más atrás, sí lo son.
¿ok? Y tiene que ver con una cosa que puede hacer la programación de objetos, que es buenísimo porque así funciona el mundo, ¿ok? Un pez, un tiburón blanco es un tiburón a su vez es un pez, y un pez, en términos de programación, es también un objeto. Todas las cosas son objetos. Ahora, ahí les va otro más. ¿Qué tipo de objeto es? Es un pez. ¿Alguien sabe qué tipo de pez es? Es un pez cirujano, exactamente. Es un pez cirujano. Por ahí dijeron Dory. ¿Es Dory? ¿Es Dory? No, ¿verdad? Pero Dory también es un pez cirujano. ¿Ok? Ahora, nos falta lo siguiente. Ahora sí, fíjense qué pasa con esto. ¿Qué tipo de objeto es? Es un pez payaso. ¿Este también? ¿Y qué pasa con este? ¿Quién es? ¿Ahora sí? Ahora sí es Nemo. Fíjense, tenemos dos ejemplos y es lo mismo que pusimos acá, dos ejemplos de pez payaso. ¿Cuáles son estos dos ejemplos de pez payaso? Uno es Nemo y el otro es Marlin. Son ejemplos de pez payaso. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué tipo de objeto es? Es un pez payaso. Pero no es cualquier pez payaso. Pez cirujano. No es cualquier pez cirujano. ¿Qué pez cirujano es? Es Dory. ¿Ok? Dory es un ejemplo de pez payaso. Un pez payaso es un ejemplo. Perdón, otra vez. Dory es un ejemplo de pez cirujano. Un pez cirujano es un ejemplo de pez. Y pez es un ejemplo de objeto. ¿Ok? Todos al final son objetos que damos. Y, por último, tenemos a este objeto. Bueno, tiburoncín es más bien Nemo, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, él creo que se llama Bruce, si no mal recuerdo. Entonces sí puse bien el nombre. Bruce. Entonces, Bruce es un ejemplo de tiburón blanco. Un tiburón blanco es un ejemplo de tiburón, vamos a hablarlo así. Un tiburón es un ejemplo de pez y un pez es un objeto, en estricto sentido. ¿A alguien le está costando trabajo este proceso? En realidad lo podemos hacer con cualquier objeto, ¿no? Yo tengo aquí otros objetos más. Este es mi cachorrito, Hunter, justamente, ¿ok? Este es mi otro cachorrito, se llama Linus. Linus, justamente, se llama Linus justamente por Linus Torvalds, el inventor de Linux. Entonces, no puedes ser ñoño oficial hasta que no nombras tus mascotas o algo así con un nombre de alguien. Y todo el mundo dice, ¿por qué Linus? Digo, es larga historia. Incluso uno de mis tíos dijo, ¿qué nombre tan raro? Y como que lo dijo en un tono un poco molestón. Yo le dije, bueno, pues gracias a él, tu teléfono y tu teléfono pueden funcionar. Entonces no es cualquiera. Entonces es Linus, ¿ok? Y él es mi otro bebé, que ahora se ve así. Bueno, va otra vez. Nico, no se dejen engañar, ¿eh? Veo la maldad en sus ojos. No es cierto, es un amor. Él es Nico, por Nico Rosberg, un piloto de Fórmula 1 también. Entonces, bueno, ¿ellos qué son? Son objetos también en términos de programación, se podrían explicar. ¿Qué son? Son perros. A ver, fíjense, su compañero dijo caninos. ¿Qué son antes? ¿Ok? Si yo te voy a decir, antes, Nico, antes de ser perro es canino o antes de ser canino es perro. Canino es antes de los perros. También hay lobos. Fíjense, ¿cuál es una superclasificación la cual englobaría, por ejemplo, a un lobo y a un perro en la misma categoría? Caninos, ¿ok? Es cierto. Entonces, Nico, antes de ser un canino, es un perro, ¿ok? Y así se va hasta arriba. Eventualmente se vuelve un asunto de decir, bueno, es un canino. Entonces, vamos a ver ahora,
Esto, déjenme ver si lo traigo también. Tiene que estar por aquí. Un segundo. Déjenme quitar esto. Aquí tiene que estar. Oh, no lo traigo. Ah, sí. Ok. ¿Qué clase de objeto es este? Es un gato que a su vez en algún momento se vuelve un felino. Ahora yo les voy a hacer la pregunta. ¿Qué cosas tienen en común esto, 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 esto de aquí? Son animales. Son todos animales. ¿Ven cómo es en realidad un proceso bien simple y bien natural? ¿Ok? Ahora, fíjense, es muy fácil pasar esto a programación. De veras, muy fácil. Y lo vamos a hacer de una vez. Rápido. Es algo muy simple que vamos a ir agregando o tratando de complicarnos un poquito la vida en el buen sentido. Oh, ¿qué onda? Ok, bien. Fíjense, esta, ahí está. Vamos a apagar la luz para que se vea un poquito, por favor. Ahí está. Bien, entonces nadie tuvo problemas para identificar qué es un objeto y distinguir un objeto de una clase. Acuérdense, en esta metáfora, las clases son los moldes. No puede existir una galleta en forma de hombrecito de jengibre si no existe antes un molde. Vamos a hacer un molde, por ejemplo, para crear un husky. Vamos a ver este proceso rápido nada más. Y es más, vamos a hacerlo un poquito más general. ¿Ok? Acabamos de crear una clase. Listo. Ni siquiera se tuvieron que aprender la sintaxis. O sea, si se la quieren aprender bien, eventualmente lo van a hacer incluso por estarlo viendo todo el tiempo, pero casi siempre van a estar creando clases así. O sea, agregan un nuevo archivo y solito lo va a crear. Public class perro. No nos importa esto. Solamente no... Obviamente tiene una función. Vamos a ver esto. Después vamos a ver qué onda con esto. Lo único que me importa hasta el momento es que es esto y esto. Una nueva clase perro. Entonces vamos a decir que entre comillas ya sabe Java que existe un concepto que se llama perro. ¿Cómo le voy a hacer para crear un perro? Es muy fácil. Yo solamente tengo que escribir perro. Puedo poner perro 01 es igual a new perro y listo. Esa línea lo que acaba de hacer es crear un nuevo objeto. ¿De qué tipo? Perro. Después vamos a ver, o sea, cada una de estas cosas tiene un nombre, o sea, ¿por qué se repite? Vamos a ver qué es esto, la parte. Lo de new es nuevo perro, básicamente. Es un nuevo objeto de la clase perro, en estricto sentido de lo que estamos haciendo. Después vamos a ver qué es lo que está sucediendo en memoria cuando están ejecutando esta línea, ¿ok? Vamos a ir poco a poco. Ahora, yo les dije... Un molde de una galleta sería muy tonto solo hacer con un molde una sola galleta y imaginen que hicimos esta única galleta de aquí y lo tiramos a la basura. Sería un desperdicio, sería algo básicamente no muy inteligente hacer. Lo más inteligente hacer con un molde de galleta sería entonces crear varias galletas. Varias. O sea, precisamente los moldes se hacen de estos materiales en la vida real para que sea algo que puedes
que puedas utilizar de manera recurrente y no te estrese tanto. Entonces, ¿cómo le hago para yo crear otro perro a partir de este mismo molde? Literalmente puedo copiar y pegar. Lo único diferente, de hecho aquí el compilador ya se enojó con nosotros y me está diciendo, ya está definido, tienes ya un perro que se llama así. Pues solamente le llamo diferente. Porque todos los objetos son únicos. En este caso, fíjense, quiero que entiendan algo. El concepto de perro, yo puedo crear otro, fíjense, que sea el concepto de gato. ¿Ok? Ahí está, ya se creó el concepto de gato. Y yo puedo crear un nuevo objeto que sea gato. Gato 01 equals new gato y listo. En este instante quiero que vean la descripción de esto. O sea, en realidad, ya después les voy a enseñar los atajos para ver esto, pero quiero que vean qué tiene diferencia. El concepto de perro lo vamos a definir aquí adentro, ¿ok? Entre los corchetes. Entonces aquí vamos ahorita lo voy a poner en español, obviamente esto no va a compilar, nos va a marcar un errorzote, pero lo que vamos a hacer en términos de programación es lo siguiente. El perro es un animal mamífero canino que ladra, muerde, come. En el caso de mis perros rompen cosas. Ok. Y tiene otras cosas, ¿no? Podemos decir es cuadrúpedo. Aunque hay tristes casos donde hay perritos que perdieron una patita. Y en estricto sentido, un perrito sin una patita seguiría siendo un perro, ¿no? Ok, entonces podemos cuadrúpedo por definición, pero hay otra forma de explicarlo. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer en código, ¿ok? Vamos a describir ese concepto, pero en este instante no tenemos nada. Si se fijan, tenemos exactamente lo mismo en gato. Lo único que lo hace diferente es el nombre, ¿cierto? En este instante, estos objetos son iguales. Pueden hacer lo mismo y tienen las mismas características, o sea, no pueden hacer nada y no tienen ninguna característica porque básicamente no las hemos definido. Si las quisiéramos definir, tendríamos que hacer esto en código. ¿Estamos de acuerdo? Pero hasta el momento son iguales. Lo que nos vamos a estar preocupando nosotros en este curso es justamente en abstraer conceptos de la vida real, es decir, vamos a tener la capacidad de ver cosas del mundo real y poder explicarlas de forma que un lenguaje de programación lo entienda, entre comillas muy grandes. No importa si es Java, no importa si es Python, no importa si es cualquier otro lenguaje que esté orientado a objetos, siempre y cuando nosotros sepamos explicar, entre comillas, a la computadora que un perro es un animal mamífero, canino, que ladra, muerde, rompe cosas, etc., vamos a estar bien, ¿ok? Esto solamente es un lenguaje dirigido, o sea, que se maneja como si fuera programación dirigida a objetos. Exactamente, es orientado a objetos. Sí, porque si uno copiara eso no se puede. No se puede, exactamente. PHP no se puede, ¿no? Bueno, PHP a partir de la versión 5 ya incorporó la orientación a objetos, que es una especie de, en mi opinión, PHP, no me malinterpreten, PHP es un lenguaje muy poderoso. No por nada marcas como Facebook lo utilizan y demás para hacer sus sitios, pero PHP, cuando le pusieron la orientación a objetos, se me hace así como que lo mutaron en algo raro que no era, o sea, como que lo hicieron muy forzado y terminó siendo un tanto raro. Lenguajes como Java nacieron orientados a objetos. Sí, pero... ¿Por qué nacieron orientados a objetos? Por ejemplo, el caso de Java es un lenguaje que es uno de los hijos pródigos de C++. De hecho, Java está escrito en C++. Y C++, pues es por excelencia el lenguaje orientado a objetos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Bueno, sí, Ajá. nada más. Sí. Si es un lenguaje que no está orientado a objetos, nos va a poner esto, ¿no? Lo puedes hacer técnicamente parecido. Por ejemplo, en C, les digo, ustedes pueden definir una estructura. Una estructura puede describir algunas cosas, pero al final lo podrías poner todo en un archivo que tenga una estructura, que tenga unas funciones por ahí,
Y podrías hacer una especie de objeto, pero así que tú literalmente digas, esta cosa de aquí es un perro, como nosotros le hicimos acá. En este caso estamos diciendo, perro 01 es un perro. Es un perro y vas a iniciarlo con estas características. Pero el hecho de que yo tenga esta línea, es más, hasta aquí. Fíjense, si yo borro esto y la hago hasta aquí, lo que estoy diciendo a la Java es, perro 01 es un perro. Es un objeto de tipo perro. En un lenguaje que no está orientado a objetos, súper definitivo que no se puede. O sea, lo puedes hacer parecido, porque le asignas, o sea, una variable, dices que es de este tipo, y al final es una especie de, pero los structs que no son objetos como tal. Su respuesta corta, si no está orientado a objetos, no se puede. Sí, ¿vale? Pero al final lo que tú tienes la estructura y trabajar así, que eso es lo más fácil, en cierta forma, ahorrarnos código, por decirlo así. Esta es la mejor forma. La orientación a objetos no es algo nuevo, chicos. O sea, la orientación a objetos tiene 30 o 40 años, pero este paradigma, ya les había dicho esa palabra, paradigma es básicamente un estilo. Este estilo de hacer código lleva mucho tiempo y va a llevar mucho tiempo de aquí a más. O sea, los lenguajes que están en boga ahorita, vamos a llamarle así, o sea, Python es uno que ha estado levantando mucho en los últimos años, Java, C#, Swift, todos ellos, absolutamente todos ellos son orientados a objetos desde su espíritu. ¿Okay? Entonces, la orientación a objetos no va a morir en un tiempo próximo, definitivamente. Ajá. ¿Usted cree que sea una opción utilizar Java para hacer aplicaciones web? Para hacer aplicaciones web, sí, definitivamente sí. Hay unas cosas que se llaman Java Server Pages. Obviamente implica un servidor de aplicaciones web y demás, pero sí sirve. De hecho, bueno, consejo práctico es, Java es un lenguaje extremadamente comercial. Es ley de oferta y demanda pura, ¿ok? Generalmente hay muchos desarrolladores, por ejemplo, de PHP, lo cual hace que cuando hay mucha oferta, el precio baja, así es. Y la demanda también es alta, no me malinterpreto, o sea, no es como estudié PHP y ya me quedo sin trabajo, no es así. Pero los desarrolladores Java es un lenguaje donde puedes desarrollar cosas muy complejas, muy fácil y en muy poco tiempo. Cosa que en PHP a lo mejor te tardarías un montón de tiempo en hacerlo, Java lo tiene en sus librerías nativas. O seguramente ya hay alguien que hizo una librería que pueda hacer eso muy fácil, y en términos de objetos, yo creo un objeto de esa clase y lo empiezo a utilizar. Entonces Java es un buen lenguaje hasta en términos monetarios para aprender. Ahora, les voy a dar un consejo, el que es probablemente de los mejores que puedan escuchar y no es algo que haya yo aprendido fácil, en el sentido de que me di cuenta de eso a través del tiempo. No aprendan un lenguaje, aprendan a pensar como programadores, que es de hecho de lo que se trata esta clase. Si ustedes aprenden a pensar como programadores, por ejemplo, yo no tengo a lo mejor idea de cómo hacer un nuevo objeto en R, que es un lenguaje específico para, no específico, pero lo uso mayoritariamente para minería de datos y aprendizaje de máquinas y demás. Yo no tengo idea, pero sé que es un objeto y sé que es una clase. Y solamente tengo que literalmente entrar a Google y decir, ¿cómo creo un nuevo objeto en R? Y ya, eso es todo. Por eso, no solo hacer exámenes, pero si hiciéramos un examen aquí, su examen no tendría que compilar. Porque en la vida real, si no te acuerdas de algo, está Internet. Muy probablemente Stack Overflow los salve de varias. Si ya conocen Stack Overflow, saben de qué hablo. Si no, créanme, se van a topar con Stack Overflow en algún punto. Y por acá tienen otra pregunta. Por ahí, no sé, ¿había visto una mano extra? ¿No? ¿No tienen dudas ninguna? Bueno, nos íbamos a ver, ¿no? Cómo darle las prácticas en código. ¿Cómo que, perdón? Nos íbamos a ver ahorita. Bueno, eso lo vamos a ir haciendo poco a poco, lo de dar las características. Ahorita quiero que vayamos lento. ¿Todo seguro hasta aquí? Sí. Son pocas líneas de código, está fácil, ¿no? Todo esto yo se los voy a pasar, les voy a dar una plataforma especial que se llama GitHub. Les voy a pasar todo eso, vamos a controlar las versiones que vayamos generando clase con clase. Si quieren aprender Git, podemos dedicar 1 o 2 clases a ver eso, pero en realidad solamente es para que descarguen el código y lo puedan ejecutar. Descarguen NetBeans, regístrense en su clase y pues nada, aprovechen su viernes si no tienen clase mañana. ¡Suerte!
Sí.